Una de las mayores expectativas que después se volvió un reclamo fue la incógnita si Benedicto XVI iba a manifestarse respecto a los abusos a los menores de edad que hicieron algunos sacerdotes mexicanos y las acusaciones que cejan sobre ellos de pederastía. En concreto, pues el conocimiento que tuviera el sumo pontífice sobre el caso, que algunos dicen ya documentado, del padre Maciel. Y bueno, pues este es un gran reclamo social, ¿no? Que quizás ahí no hubo ninguna manifestación. Padre. Bueno, algún sector de la sociedad esperaba show en ese sentido. Pero las cosas de la pederastia no se arreglan en ese nivel, y menos de frente a los medios. A lo mejor algunos se hubieran quedado complacidos con que el Papa se reuniera condenara en privado. o se reuniera en privado. El Papa en realidad nunca ha tenido una manifestación pública respecto a este asunto, es decir, en un discurso, sí, en cartas, en documentos dirigidos a los obispos, por ejemplo, a los irlandeses o a los polacos o a los alemanes, sí se ha manifestado. Pero eso no quiere decir que se evadió el tema, porque los periodistas también traían ese tema en su agenda. Y a una pregunta explícita de un reportero en una rueda de prensa, todas las presidió Federico Lombardi, después de un momento importante, algunos en la noche, otros a mediodía, como el domingo. Y fue precisamente el domingo cuando él respondió o comentó una pregunta por más de 20 minutos respecto a la pederastia. Y que si Benedicto XVI sabía en concreto de Marcial Maciel, cuando él estuvo perfectamente documentado y pudo actuar, actuó. Cuando él también le dio una autoridad a partir del 2004, 2005, un poco antes, en el 2002, él comenzó a actuar. De tal forma que una de las primeras disposiciones, él siendo pontífice, fue de pedirle a Maciel que se retirara primero del Vaticano y luego que se retirara del Ministerio Público. Pero no se les buscó castigo, padre, en la ley de los hombres, y a lo mejor ese es el mayor dolor que enfrentan las víctimas, ¿no? Hay un dicho en la iglesia que dice, de Roma viene lo que a Roma va. ¿Eso qué quiere decir? El propio padre Lombardi, que es el encargado de la oficina de comunicación, antes de venir a Roma, antes de venir a México, él manifestó que los obispos mexicanos no le habían planteado al Papa este asunto. Es decir... o sea, si los de aquí no se lo plantean, pues él... Bueno, a menudo influye mucho lo que los obispos planteen y le pidan al Papa. Al parecer este tema no estaba en la agenda. Entonces, bueno, pues no lo tocaron porque era mucho. muy ríspido, a lo mejor. Bueno, la razón que sea, sin duda. Y digamos que efectivamente la idea de que el Papa en México hiciera algún gesto diplomático, demás, hacia las víctimas, era esperado porque lo ha hecho así en otros países. Yo creo que por eso era lo que esperaban, ¿no? Benedicto XVI ha sido muy valiente en este tema, y como que esperábamos que en México, siendo la patria de Marcial Maciel, de alguna manera culminara este proceso de valentía que él ha tenido en este tema, y digamos que en ese tiempo fue decepcionante. Claro, el tema se tocó de lado y demás, pero me parece que fue desaprovechado por la estrategia misma de quienes le diseñaron esta agenda. Podría haberlo hecho, podría haber cerrado estupendamente este aspecto, con todo el cuidado y la sagacidad que tienen para hacerlo, claro, ¿no? Y no hubiera pasado nada, al contrario, ¿no? Hubieran cerrado heridas, quizás. Me da la impresión, no sé si se cierren heridas, pero por lo menos, hombre, lo simbólico está presente en toda la vida pública. Y más en la iglesia. Y en la iglesia es obvio. Por eso, ya, no tanto como show, sino como un símbolo, porque si no, no puede calificar a la visita del Papa de show toda, ¿no? Claro. No. Me parece que hubiera sido muy importante este asunto. Desgraciadamente, una vez más, no está en la agenda de los obispos mexicanos. Allí no han agarrado el toro por los cuernos. Claro. Y me parece ahí que el Benedicto XVI les lleva leguas a los obispos mexicanos. Y bueno, desgraciadamente hoy no hubo una feliz coincidencia en este aspecto. Eso es, ¿no, padre? Quizás lo esperaban porque lo trató en otros países. Sí. O sea, en ese sentido sí se esperaba, incluso integrantes de la misma iglesia, de los mismos obispos, esperaban que se abordara ese tema. Yo creo que sí, si bien
los obispos no los presentaban esa agenda de temas al Papa. El Papa, obvio, sabe los orígenes de cada uno, pero no decidió al final de cuentas no abordarlo. Y si no hubo una respuesta ahora, bueno, a lo mejor también pensó que por las respuestas que se ha dado, no solamente al caso, a la Iglesia Universal, sino en concreto a los legionarios en particular y al padre Maciel, por todo lo que las modificaciones, que con eso era suficiente. Es decir, una implicación de lo que a la Iglesia le correspondía hacer respecto a Maciel, ya la hizo. Una aplicación de lo que a la Iglesia le corresponde respecto a los legionarios que él fundó, la está haciendo. Dijo, bueno, con eso pienso yo que con eso creyeron que era suficiente. Ahí es quizás donde el punto más crítico tiene que ver, ¿no? ¿Por qué un padre o un papa que es tan diestro en el manejo de los temas ríspidos, que los ha enfrentado, les huye? Y ahí otro especialista en medios me decía, en otros países la visita del Papa no es televisada desde el inicio hasta el fin. Quizás por eso. No, yo tengo la impresión, Ceci, que el punto tiene que ver mucho más con la agenda local. Efectivamente, el Papa no creo que le tema a estos temas. No lo veo así. Creo que más bien es cuidadoso y respetuoso del episcopado local. Probablemente veamos en los siguientes días algún pronunciamiento en este sentido. Efectivamente, las visitas de un pontífice son aspectos muy coyunturales que tienen repercusiones posteriores. De todo tipo, ¿eh? Sí, sociales, claro, por supuesto. Económicas. Por supuesto. Tiene muchas dimensiones. Por supuesto. Entonces yo creo que no es que él le tema este asunto. Creo que el manejo de la visita se puede ver desde muchas aristas. A mí me hubiera gustado que cerrara muy bien. Perfecta, ¿eh? No, pero claro. Sí, ahora, la agenda que traían de temas, la prensa papal que le llaman, sí venían, o sea, traían esa preocupación desde que se bajaron del autobús y que se dieron cuenta, bueno, porque ellos tienen acceso a los temas un poco antes que todos los demás, por lo menos a los temas, vieron que no iba a aparecer ninguna alocución. Sí, entonces, y se acercaban a nosotros y nos decían, con alguien diríjanse para que el Papa reciba o haya un pronunciamiento oficial que calme las aguas en este aspecto. Y no se dio. Pues las aguas se menearon un poco más. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Canal 44 y en el 31.2 de Los Ángeles, California.